La antigua Grecia fue la cuna de la filosofía, la democracia y el teatro. Sus pensadores enseñaron al mundo a cuestionar. Sus ciudades-estado inspiraron imperios, pero había una verdad oculta bajo los mármoles del Partenón, una ausencia flagrante en las voces que forjaron la historia, la de las mujeres. No hablamos de personajes mitológicos ni de musas cantadas por poetas. Hablamos de la mujer real, nacida entre los griegos, criada en el silencio, condicionada a la obediencia. Mientras los hombres debatían en el ágora, ellas vivían encerradas en habitaciones sin nombre. Mientras la democracia florecía para algunos, la invisibilidad era la norma para otros. ¿Qué significaba nacer mujer en un mundo que exaltaba la razón, pero negaba la autonomía? ¿Cómo fue crecer rodeada de promesas de civilización, pero sujeta a leyes que la trataban como una propiedad? En este video, revelaremos el lado olvidado de la antigua Grecia, el lado que no aparece en los discursos de Sócrates ni en los libros de texto escolares, porque comprender el pasado no se trata solo de reverenciar sus hechos, sino también de afrontar sus silencios. Y quizás, al final de esta historia, nunca podrás mirar a Atenas de la misma manera. En la Grecia que enseñó al mundo a pensar, una parte de la población creció sin que se le enseñara a existir, no por falta de inteligencia, sino por falta de permiso. Desde muy pequeñas, las niñas eran moldeadas para desaparecer, no para morir, sino para vivir en silencio, lejos de las miradas de la ciudad. A los 7 años, los niños comenzaban su educación formal. Aprendían retórica, filosofía, política. Las niñas aprendieron a hilar, a obedecer y a temer. Su escuela era el gineceo, el espacio reservado a las mujeres dentro del hogar, donde pasaban casi toda su vida. Allí, entre muros y tareas domésticas, se forjaba un destino. No había debate, había repetición, no había elección, había función. Y lo más cruel era que esto no se sentía como violencia, era tradición. Nadie protestó contra el confinamiento porque estuviera decorado con flores, velos y juramentos de honor. Pero una prisión decorada sigue siendo una prisión. La presencia de mujeres en espacios públicos se consideraba una amenaza. La mujer ideal, según los estándares atenienses, era aquella que pasaba desapercibida, una que no hablaba en voz alta, que no discutía, que no expresaba sus opiniones. Su nombre no debía ser recordado fuera de las paredes de la casa, un concepto que los propios filósofos defendían. Jenofonte escribió que la mujer virtuosa era aquella de la que el mundo no sabía nada, ni elogios ni críticas, solo ausencia. En la práctica, esto significaba vivir en la sombra. Las mujeres no podían moverse solas, no podían comprar ni vender en su propio nombre, no podían heredar propiedades directamente. Incluso sus comidas se realizaban a horas diferentes a las de los hombres, como si sus cuerpos fueran demasiado incómodos para ocupar los mismos espacios. Y cuando enfermaban, no las llevaban a los médicos de la polis. A menudo, morían en silencio, sin diagnóstico, sin ayuda. Es cierto que hubo excepciones. Esparta, por ejemplo, otorgaba a las mujeres una educación mínima, les permitía heredar tierras e incluso administrar propiedades. Pero esto no era el resultado de una visión más justa, era una necesidad militar. En una sociedad orientada a la guerra, las mujeres necesitaban ser físicamente fuertes para producir soldados fuertes. Era una libertad condicionada, no un derecho reconocido. Atenas, por otro lado, cuna de la democracia, fue una de las ciudades más restrictivas para las mujeres. Una amarga ironía. El mismo suelo que dio origen al concepto de isonomía, igualdad ante la ley, negaba a la mitad de la población incluso el derecho a estar presente. Las mujeres eran invisibles, incluso en los registros históricos. Conocemos los nombres de docenas de hombres comunes, pero pocas mujeres fueron mencionadas fuera del mito. Y si creen que esta exclusión era meramente social,
Esperen a ver cómo los cuerpos de las mujeres eran negociados, controlados y castigados, no solo como parte de la cultura, sino como una estrategia política y familiar. Si este simple párrafo ya te ha hecho replantearte todo lo que sabías sobre el papel de la mujer en la antigua Grecia, imagina lo que está por venir. Aquí no idealizamos el pasado, exponemos sus grietas. Suscríbete al canal ahora para no perderte ninguna de estas historias que los libros suelen edulcorar. Y comenta abajo, ¿qué te impactó más de esta práctica? ¿La edad? ¿La falta de opciones? ¿O el hecho de que todo esto se considerara normal durante siglos? Tu voz ayuda a dar nombre a lo que ha permanecido silenciado durante tanto tiempo. En la antigua Grecia, el matrimonio no era un pacto de amor, era una transacción. A la mujer no se la invitaba a aceptar, se la entregaba. La elección del marido se hacía entre hombres, se sellaba entre familias, se decidía con la frialdad de quien negocia ganado, no destinos humanos. La niña, a menudo de 13 o 14 años, era entregada a un hombre 2 o 3 décadas mayor. No había lugar para la duda, y mucho menos para el rechazo. Era común que el padre organizara la unión basándose en intereses políticos, económicos o sociales. La dote, una suma pagada por la familia de la novia al novio, se consideraba una compensación, un pago por llevar una esposa que no podía poseer tierras, votar ni expresar su opinión. Una carga disfrazada de atadura. En la ceremonia era transferida de un amo a otro, y este nuevo amo, el esposo, tenía pleno poder sobre su cuerpo, su rutina y su libertad. Vivía en el gineceo de su esposo, confinada como lo había estado en la casa de su padre. La diferencia radicaba en que ahora también era propiedad sexual. Incluso en los matrimonios más adinerados no existía la ilusión de igualdad. La esposa era responsable de tener hijos legítimos, preferiblemente varones, y de cuidar del hogar. Su valor se medía por la obediencia y la fertilidad. El esposo, en cambio, era libre de buscar placer fuera del hogar con esclavas, cortesanas o heteras, mujeres entrenadas para entretener a los hombres en banquetes y debates intelectuales. La esposa, por ley y costumbre, debía permanecer fiel bajo pena de un castigo extremo. La infidelidad femenina podía castigarse con el divorcio forzoso, la expulsión del hogar e incluso la muerte, no como una ofensa moral, sino como una amenaza al linaje. La esposa era un puente hacia la herencia, y cualquier duda sobre el origen de un hijo ponía en peligro la continuidad de la propiedad y el apellido. En palabras de los juristas griegos, las mujeres eran protegidas como algo protegido del daño o la contaminación. Pero lo libre no se protege, lo poseído se protege. Y era en este clima de vigilancia y control que vivían las mujeres griegas. Sus cuerpos eran un espacio político, su silencio una exigencia social. Pero, ¿qué sucedía cuando se atrevían a salir a la calle? Cuando su presencia se hacía pública, aunque fuera por un instante. La respuesta está en el siguiente capítulo. En la Atenas democrática, una mujer sola en la calle era un escándalo. Su presencia pública se consideraba una amenaza al honor y la moral. Respetable era ser invisible, sin voz en las asambleas, sin nombre fuera del hogar, sin derecho a expresar siquiera el dolor. El silencio no solo era impuesto, sino disfrazado de elección. La sumisión era física. El marido podía castigar, pero la ley no intervenía. Huir servía de poco. Eran devueltas al agresor. Incluso las mujeres ricas, viudas o libertas permanecían sin ciudadanía, voto ni voz. La libertad de las mujeres fue un favor, no un derecho. Grecia nos legó filosofía y arte, pero también profundos silencios. Historias de mujeres sin nombre, sofocadas bajo el peso de muros y tradiciones. Después de escuchar todo esto, quiero saber qué detalle te ha estado martillando. ¿Fue el peso del silencio impuesto, la violencia oculta tras los muros o la libertad que nunca existió? Escribe aquí en los comentarios qué te conmovió
o te indignó más. Porque cuando compartes lo que sientes, esta historia deja de ser solo el pasado y se convierte en un debate vivo. Demos voz a quienes nunca han podido hablar. Tu comentario es más que una opinión, es resistencia y a veces así es como comienza el cambio, con alguien que se niega a guardar silencio.